Buen día. Vamos a dar inicio con la materia de economía y continuando con lo que es el comercio internacional. De acuerdo con los estudiosos en el ámbito económico internacional, ellos establecen que ha habido diferentes olas de globalización que señalan tres. La primera que se dio de 1870 a 1914 y a través de esta se fueron desencadenando lo que fue la disminución de las barreras arancelarias y las nuevas tecnologías que ya hemos comentado y que dieron como resultado la reducción en los costos de transporte. El cambio de los barcos de vela por los de vapor, la llegada de los trenes, que se puede decir que fue el principal impulsor de la globalización, era ya que antes era en cuanto a músculo y después fue por caballos de fuerza, lo que fue por lo utilizando algún tipo de combustibles de alguna manera para ir desplegando lo que es la energía. En esta primera oleada se desarrollaron empresas e individuos y por lo tanto lo que correspondía a lo que eran las exportaciones, esto era como una porción de ingreso mundial que lo que hacía era casi duplicar aproximadamente a 8%, mientras que los ingresos per cápita que habían aumentado del 0.5% por años, en los últimos 50 años aumentaron al 1.3%. Los países que se puede decir que fueron los impulsores de la globalización, como Estados Unidos, se volvieron los países más ricos del mundo. Esta primera ola de globalización da término en lo que fue la Primera Guerra Mundial y también durante la Gran Depresión que se da en 1929. Los gobiernos respondieron con la práctica del proteccionismo. Esto fue un intento totalmente inútil para poder aplicar lo que eran aranceles a las importaciones para poder trasladar la demanda hacia los mercados domésticos y de esta manera ir promoviendo las ventas de empresas nacionales y empleos para los trabajadores nacionales, también para que no se vieran tan afectados por lo que se estaba viviendo en ese momento caótico. Este aumento de proteccionismo lo que ocasionó en la economía mundial es que las exportaciones como proporción de lo que era el ingreso nacional cayeron 5%, con lo que le dieron al traste con 80 años, que se puede decir que eran de progreso en lo que era el transporte. La segunda oleada se puede decir que abarca de 1945 a 1980. Aquí se puede decir que los horrores del aislamiento que produjo ese nacionalismo después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial fueron proporcionando nuevos incentivos renovados para lo que era el internacionalismo. El resultado fue que en esta segunda ola de globalización que se da de 1945 a 1980, al desplome de los costos de transporte, continuó el fenómeno de un mayor comercio. También los países fueron persuadiendo a sus gobiernos a cooperar para reducir las barreras comerciales que habían sido previamente establecidas por los gobiernos. Mas, sin embargo, con lo que fue la liberación comercial, discriminó sobre qué países participaban, qué productos podían incluir, y para 1980 se puede decir que el comercio entre los países desarrollados en productos manufacturados había que irlos liberando en gran medida. Mas, sin embargo, esas barreras que frenaban competían con lo que era la agricultura de los países desarrollados, y para los productos manufacturados, los países en desarrollo enfrentaban barreras que se puede decir que eran considerables entre los países más desarrollados. Mas, sin embargo, la reducción de estas barreras comerciales aumentó
en gran medida por el intercambio de productos manufacturados, con lo cual fueron ayudando a incrementar los ingresos de los países desarrollados en relación con el resto. Durante esta segunda oleada se presentó un nuevo tipo de comercio que se puede decir la especialización de los países ricos, que era un nicho de manufactura que obtuvieron que era más productiva a través de lo que eran las economías de aglomeración. De esta manera las empresas se agrupaban, algunos grupos fabricaban el mismo producto y otros se iban conectando por lo que eran vínculos verticales. Por ejemplo, las compañías automotrices japonesas se volvieron famosas por insistir en que sus fabricantes de refacciones se ubicaban a corta distancia de la planta, principalmente de la de ensamble, para empresas como Toyota, Honda. Esto obviamente llevaba una reducción considerable de transporte, de coordinación, de supervisión. Y con todo esto, las economías de aglomeración, que se conocen con ese nombre, se fueron beneficiando a los que están en los clústeres, que son una mala noticia para los que son excluidos. Una región puede ser competitiva simplemente porque no hay suficientes empresas que hayan elegido ubicarse ahí. Por lo tanto, el mundo dividido surgió en él una red de empresas manufactureras conformada por clúster. En alguna región se mantenían lo que eran los salarios altos, mientras que los salarios en las regiones restantes permanecían bastante bajos. Las empresas no cambiaron a una nueva ubicación hasta que la discrepancia en los costos de producción se vuelve suficientemente grande, se abre una brecha importante para poder compensar la pérdida de las economías aglomeradas. También durante esta segunda globalización, la mayoría de los países que se encontraban en desarrollo no participaron en lo que era el crecimiento del comercio de productos y servicios globales, sino que la combinación de las barreras comerciales que fueron impuestas por los países desarrollados y aunado a lo que era el clima de inversión desfavorable y las políticas contra el comercio en los países en desarrollo, confinaron a estos a una dependencia de productos de agricultura y de recursos naturales. Aunque en esta segunda ola de globalización tuvo éxito, ya que hubo un incremento en lo que se considera como el ingreso per cápita. Dentro de estos países desarrollados, como grupos se quedaron rezagados. Se empezó a evidenciar todavía más la desigualdad mundial que parecía favorecer a los países desarrollados. Por lo tanto, estos países en desarrollo se volvieron cada vez más explícitos en cuanto a lo que era el deseo de recibir un mejor acceso a los mercados de los países desarrollados para lo que era productos y servicios manufacturados, con lo cual fundamentaban empleos adicionales y lo que repercutía en que los ciudadanos tuvieran mayores ingresos, lo que venía a ayudar a lo que era la economía, desde lo que era la familiar y la economía nacional en ese momento. Que tengan excelente día, chicos.